Mi estimado Fausto, el país durante los últimos días, las últimas semanas, prácticamente ha tenido un sentir bastante difícil, duro, la reacción, el criterio de la ciudadanía también sobre el tema de violencia, el tema de este caso de femicidio a la institución de la Policía Nacional. ¿Qué es lo que en realidad está pasando con nuestro entorno social, el entorno familiar, el entorno de nuestra sociedad ecuatoriana, mi estimado Fausto? Mire, hagamos una especie de graficación en relación, por ejemplo, a lo que significa cultivar una planta frutal. Si es que nosotros sembramos una planta, no le damos la atención adecuada, no le ponemos agua, a veces tiene necesidad de utilizar algún químico para eliminar algunos aspectos que le afectan a esta planta. Los frutos efectivamente no van a ser el resultado que nosotros queremos, sino más bien van a ser putrefactos. La sociedad es similar. Los resultados o los acontecimientos de estos últimos tiempos no son el resultado de la gestión del actual gobierno exclusivamente. Es histórico, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo, incluso yo diría a veces hasta desde el origen de las relaciones sociales mismas, porque se ha generado una conducta que se conoce como patriarcado, que es el resultado del dominio colonial, en el que hay discriminación, hay opresión, hay exclusión, hay marginación, no solamente de género, sino desde el punto de vista religioso, político, desde el punto de vista sexual, de hombre, mujer, incluso hasta ahora escuchaba un análisis sobre el tema de la discriminación y el maltrato al tema de los adultos mayores, gerontológico. Es decir, es una cuestión de que lo que estamos evidenciando, que estábamos esperando. Es decir, lo de María Belén Bernal fue una detonación para establecer no solamente el hecho del funcionamiento del Estado, la institucionalidad, sino de toda la sociedad en su conjunto. Porque ahí se configuran algunos aspectos, algunos elementos que tal cual como hemos visto desarrollar los acontecimientos, pues obviamente son el resultado de esta afectación que estoy diciendo en el cultivo de la humanidad. Una humanidad que como observamos, y usted mismo debe haber dado algún momento en estos últimos tiempos una información sobre la constatación por parte de los organismos, de los astronautas que dicen que existiría otro planeta con vida igual o similar al de la Tierra. Y la pregunta es que mientras invierten millones de recursos para buscar vida en otros planetas, en otros universos, también se dejan de invertir millones de dólares para resolver la vida en este planeta Tierra y al contrario, están matando la vida del mundo, del planeta, de la humanidad, de la naturaleza. Y estos son más o menos los elementos que se configuran actualmente con este proceso de degeneración de la sociedad que estamos viviendo. Lo no entendible, diría mejor, dentro de este tema es por qué pasa esto dentro de un centro de educación, de orientación, de formación, de capacitación, como quieras llamárselo, y aparte de ello, de un formador que tenía bajo su tutela cuantos y nuevos oficiales que son quienes dirigen las diferentes grupos de la tropa, diría así, en el país, mi estimado Fausto. Hay un dicho popular que señala que el hábito no hace al monje y apliquémoslo en esta relación, ¿no es cierto? Mire usted que existen denuncias que se venden las pruebas de ingreso a estas escuelas de formación. Hace mucho tiempo ha existido eso. Existen denuncias de que los mismos uniformados, incluso recientemente una uniformada suplantó a su hermana en los Uh -huh. ejercicios físicos para ingresar a este tipo de escuelas formativas. Resulta que ahora
se habla de todo este proceso interno de farras y fiestas al interior de la escuela de formación, porque en eso es lo que han estado durante el día de estos hechos. Y también resulta que hay un proceso decadente en la conducta de la Policía Nacional, no en toda su institucionalidad, pero sí en gran parte. Pero es el resultado, pues, de su vinculación con esta degeneración de la sociedad. Uniformados que en Cuenca les llaman para que revisen una denuncia de la muerte de un ciudadano y salen con maletas y guardan en sus carros y luego llaman a las unidades de rescate. Ciudadanos que ingresan en sus chalecos de antibalas, balas. Ciudadanos que forman parte de bandas de sicarios y de narcotraficantes. Ciudadanos que trafican. En Esmeralda se denunciaba, me refiero a los policías, se denunciaba que una camioneta o un patrullero de policías transportaba drogas a su interior y los detuvieron de hecho. Policías que contratan sicarios para matar a sus hijos, como el que sucedió aquí en nuestra ciudad, en Priorato más específicamente. Es decir, es un resultado de la formación o de cómo entendemos de esta sociedad, porque también hay que ver, por ejemplo, que en vez de resolver los problemas, el exministro Carrillo cogió y se fue de viaje 4 días, en plena crisis de la institución y de la Policía Nacional. Y le encarga al subsecretario que también se fue de vacaciones y por último le dejaron a la asesora de ministra encargada 4 días. El secretario de Inseguridad, este señor Ordóñez, no digo de seguridad, de inseguridad, porque no hay seguridad en el Ecuador. Resulta que dice, hay que defender la integridad de la institución frente a cuestionar las denuncias de violación o esta matanza o este asesinato. Entonces, desde el pensamiento de las autoridades políticas, de los superiores, porque yo creo que sí hay una cadena de mandos que conoció este hecho, ¿no es cierto? Hay cómplices y encubridores, y entonces resulta que se ocultó todo este proceso o toda esta situación a título de espíritu de cuerpo y también de protegerse o reservarse, no solamente en la institución, sino también en los mandos políticos como es el Ministerio de Gobierno. O sea, la preocupación no puede ser solamente de carácter legal, la preocupación no puede ser solamente sobre carácter institucional. El problema tiene que ser resuelto integralmente y visto como políticas de Estado. Y a mi parecer el presidente de la República no está dando atención a eso. O sea, quiere demoler un edificio cuando debe demoler el sistema que generó esta problemática. El edificio no va a hacer nada. Yo no sé si es que va a demolerlo para construir otro que sea insonoro para que sigan sucediendo farras, fiestas y asesinatos dentro de ese edificio. Porque esos actos simbólicos deben representar un cambio de actitud, un cambio de modelo, un cambio de sistema. Y parte de ese cambio de sistema no es solamente cambiar de ministro o cambiar de 4 o 5 generales, sino cambiar toda la estructura y su funcionamiento y la política en relación al género, en relación a la discriminación, al patriarcado, a la cuestión del dominio colonial que hay en el sistema que vivimos como ecuatorianos y ecuatorianas. Estas acciones entonces que se busca dar por parte de las autoridades del Ejecutivo no tendrían mayor aporte dentro de lo que se prevé por parte del gobierno. Dice, habrá que esperar recopilar hasta las últimas pruebas necesarias para que luego este edificio cambie, tenga otra orientación, otra cimentación para de lo que será la institución policial. Más bien debería irse por la parte del pensum, de la formación, de la parte educativa, que deberían tener todas las altos mandos y diríamos el cuerpo de oficiales en su rango respectivo que están en formación. Mire, yo había planteado la necesidad de que haya una depuración integral de la institución, no sobre la base de María Belén Bernal exclusivamente. Ese no es solo el hecho. Como hemos visto, es en todo el país donde se aplasta dentro de la Policía Nacional y hay pus. Y hay pus. Porque los uniformados, malos uniformados que aún persisten y existen en esa institución están haciendo quedar mal y cumplen ese rol de vincularse a bandas delictivas o delincuentes por su propia naturaleza o cometen delitos y crímenes desde el punto de vista legal y jurídico. Yo he señalado de que esta depuración debe partir primero porque dentro del gobierno
de la estructura política debe haber un saneamiento. Debe hacerse un análisis interior alrededor de quienes están dirigiendo las instituciones, sobre todo de este carácter, y en este caso de la Policía Nacional. Acaban de nombrar al ministro Zapata con serios cuestionamientos sobre sus roles y relaciones al interior de la propia Policía Nacional. Y entonces, ese elemento, si es que tiene cuestionamientos, pues ya parte de, digamos, mermado para poder enfrentar un tema que también tiene un carácter ético, moral dentro de la institución. Lo segundo, usted ha dicho, el tema del reclutamiento de los uniformados. Tiene que partir por la transparencia del reclutamiento, por el reconocer las capacidades reales y existentes sin tráfico de influencias, sin venta de prospectos respectivamente o planteados desde el punto de vista de pruebas, ¿no es cierto? Porque aquí lo que se venden son las preguntas, sin facilitar que otras personas intercedas o intervengan en función de representar a aquellos que aspiran a ingresar a la policía. Sí, desde luego, el tema que debe corregirse es la currícula que se plantea, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones de formación, desde luego, pero también tiene que cambiarse los instructores y la mentalidad de los instructores, porque no es solamente la currícula, porque se cambiarán los contenidos, pero aquellos que deben establecer la implementación, sus contenidos van a seguir siendo los mismos elementos, por más que se cambie a mujeres, porque ese también es un concepto equivocado. El pensamiento no tiene que ver con una cuestión de género, porque son mujeres van a tener otra actitud, no, porque es ya la línea de institución que se tiene, y entonces tiene que cambiarse el pensamiento de toda la estructura, tanto inferior como de mandos, de formadores, etcétera, etcétera. Y obviamente tiene que cambiarse las políticas de Estado para que se entienda que no es solo la Policía Nacional, que también son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, la Marina, etcétera, como organismos de seguridad. Y por otro lado, la institución educativa, que significa el Ministerio de Educación y la CENESID. Porque aquí hay que entender de que si bien es cierto, por ejemplo, la Universidad Ecuatoriana tiene autonomía, pero implica también entender de que el Estado influye en la construcción o la formación de profesionales dentro de la Universidad Ecuatoriana y debe incidir en el marco de articularse respecto al pensamiento de equidad de género, igualdad de condiciones, respeto, solidaridad, transparencia, anticorrupción, lucha contra la violencia, aspectos o ejes transversales que puedan contribuir a generar una condición de sociedad obviamente más justa y solidaria. Y a ello tiene que ver también con otras políticas, pues, don Kenneth, tiene que ver la inversión social, porque no solamente vamos a meter cultura, vamos a meter un pensamiento positivo si es que no damos atención a problemáticas fundamentales como, por ejemplo, el tema empleo y pobreza. Claro, porque la situación no solo es al interior de la Policía Nacional, sino se ve en la sociedad en general, casos de violencia de género, caso similar ocurrió en la provincia del Cachi, violencia de sicariato a nivel de la costa, prácticamente este año ha sido el más alto dentro de estos temas que se ha generado en el país, mi estimado Fausto. Claro, desde luego. Fíjese usted que el gobierno está haciendo una pregunta dentro de la famosa consulta popular que tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la inseguridad. Pero el gobierno ha estado con un decreto de 3 meses en la costa ecuatoriana. Y en esos 3 meses de vigencia de ese decreto se han suscitado todos estos asesinatos producto del sicariato. Y es más, una preocupación que yo he mencionado. ¿Cuál es la incorporación, la inclusión como sicarios de los muchachos adolescentes de 16 años, de 18, de 20 años en este país? Es gravísimo lo que está sucediendo, pues, porque resulta entonces que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, que no tienen que perder porque no tienen nada que obtener. Así de sencillo. Porque en definitiva no tienen oportunidades ni de estudiar ni de trabajar en el país. Y entonces es evidente que no tienen nada que ganar, aunque sea van a ir a ganar un centavo asesinando, porque ese es el problema. No es que asesinan solamente por conciencia, sino asesinan por dinero. No es que son reclutados en estas grandes bandas narcodelictivas solamente porque han sido convencidos, sino porque no tienen cómo satisfacer sus principales necesidades, porque tienen un origen en los sectores populares, en donde incluso sus hogares son, digamos, desestructurados desde el punto de vista intrafamiliar, donde hay violencia y alcoholismo y drogas.
porque la gente no tiene empleo al interior para resolver sus necesidades y la confrontación interna pues se agudiza. Esa es una preocupación que deberíamos tener. Están ganando las grandes grupos delictivos, las bandas, el microtráfico, el tráfico. Desde luego que se ha tomado un gran terreno, sobre todo en las ciudades donde los cinturones de pobreza son más grandes. Guayas, Manabí, Azuay, Pichincha, Esmeraldas, sobre todo Esmeraldas, que es una provincia hermana cercana a nosotros. Se han tomado esos territorios, el narcotráfico, la delincuencia organizada, la extorsión. Imagínese usted que desde las cárceles controlan estas bandas delictivas lo que sucede en el país. Y no hay quien ponga control. Y no estamos planteando solamente desde el punto de vista de que sea militar el control. Como yo he dicho, el tema de seguridad tiene que ver como un tema integral, desde el control de la efectividad de los organismos de seguridad, así como también las acciones sociales, porque eso es lo que nos ha enseñado la historia y también los expertos, aquellos que ya han participado, no aquí en el Ecuador, sino como en Medellín, por ejemplo, en donde la pacificación frente a la intervención de Pablo Escobar y estas bandas narcodelictivas actuaban. Ellos implementaron políticas sociales para los sectores que tuvieron influencia de estas bandas narcodelictivas. En el Ecuador no se piensa en eso. En el Ecuador se piensa derrocar el edificio donde sucedió para que no vuelvan a hacerse más asesinatos. Mandar a los militares a las calles para que no haya violencia en las calles. Eso es lo que se piensa. No se piensa en la acción social porque ese es el germen, el resultado o el causante de toda esta violencia que se genera en el país. Educación, acción social, formación, es por donde debe encaminar el gobierno entonces. Y cultura, y salud, y bienestar, y seguridad social, y todos los elementos que confluyan o sean pertinentes para que la niñez, la adolescencia y la juventud crezcan en un espacio de convivencia social de paz, de solidaridad. Es lo que nos está generando. En un hogar en donde ni papá ni mamá tienen empleo, ¿cómo serán los niños? ¿En dónde estarán? Y si es que estos niños no pueden acceder a la escuelita, no pueden acceder a uniformes, no tienen recursos para el transporte, para ir a su escuela, a su centro infantil, ¿en qué actuarán? Si es que en el barrio son barrios o comunidades de polvo, de tierra, no tienen áreas recreativas y sociales, si la cultura se les es negada a estos niños, ¿en qué ámbito crecerán? Cuando llegan entonces las bandas narcodelictivas y delincuentes comunes, resulta que llegan a ofrecerles dinero, llegan a ofrecerles el consumo de estupefacientes que incluso son alucinógenos y les hacen olvidar de esas problemáticas. Cuando en un hogar en donde padre y madre no tienen empleo y entonces el padre, producto de esa desesperación, se dedica al alcoholismo, llega a su casa y se violenta en contra de su mujer y se produce la violencia intrafamiliar contra su mujer, sus hijos o incluso hijos que se alcoholizan y se violentan contra sus padres. Es decir, ese tipo de preocupaciones son las que deben entenderse de mejor manera para resolver la problemática. Caso contrario, olvídese, lo único que estamos haciendo es tratando de poner cintitas adhesivas, ¿no? Como esparadrapo, para que no salga la pus que está surgiendo en este país producto de la falta de políticas públicas principalmente. Y no digo de este gobierno, entendamos, como dije yo hace rato, una planta se la construye desde que se pone la semilla. Y el problema social que vivimos en el Ecuador es histórico, no de ahora, pero aquellos que van podando y van atendiendo a la planta, resulta que deben poner atención en los problemas fundamentales para resolverlos. Los llamados, la sociedad en general. Gracias por atendernos estos minutos, mi estimado Fausto, y socializar con la ciudadanía estas temáticas que prácticamente solo está en convivencia diaria, mi estimado Fausto. A usted muchas gracias, don Kenneth. Un abrazo. Un buen día para usted.